Detente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Así que vamos a hacer, le voy a leer el libro en partes, en algunos momentos, para compartir con ustedes lo que el libro de Gustavo Rubens Espósito Vidal dice sobre los charrúas. Iremos deshojando esta margarita con el paso de los programas. Tengo algunos reparos sobre lo que dice el libro, pero se los haré notar en el momento de leerlos, pero me parece un interesante aporte a esta cultura charrúa tan necesaria para el día de hoy, y ya veremos por qué. La banda oriental estuvo habitada desde épocas muy antiguas por grupos indígenas que han dejado pocos rastros de su existencia. Los indígenas o nativos más conocidos, los chaná, los minuanes y los charrúas, poblaron el territorio de la actual República Oriental del Uruguay durante los siglos XV y XVI, 1400 y 1500. En el momento oportuno en que los conquistadores encuentran América. Estos indígenas, y ahí está mi primer pero con alguien que hace un trabajo sobre los charrúas, son nativos de acá, de nuestra tierra, siempre lo decimos en Letra y Música. Indígenas viene de, bueno, todos lo sabemos, de indio, porque Cristóbal Colón pensó que había descubierto las Indias. Entonces, que nosotros sigamos haciéndonos eco de eso, acá son nativos del lugar, ni siquiera ese lugar tendremos que preguntarle qué nombre, o tendremos que averiguar cómo le llamaban ellos a estas tierras, pero por lo pronto es mucho más justo decirle nativos que tratarlos como indios de otros, que obviamente significa ser de otros lugares. Acá son nativos. Así que yo cada vez que diga indígenas les voy a cambiar por nativos. Estos nativos se encontraban en un nivel cultural poco evolucionado. También es algo que tengo reparos. Vivían de una manera primitiva, pero los adelantos que habían logrado en la cerámica y en la recolección de las plantas alimenticias permite suponer que iban progresando normalmente al llegar los conquistadores. Varios errores acá. La evolución, ¿hacia dónde? ¿De acuerdo a qué? Evolucionar, ¿en qué sentido los tratamos de involucionados? No lo sé, porque después el libro nos va a mostrar que eran muchísimo más evolucionados que nosotros en las cosas que realmente importan. Miren que esto se lo he dicho a Gustavo Rubens Espósito, por eso se los comparto a ustedes. Y lo otro es que eso de que iban progresando normalmente, vaya uno a saber qué es normal para los conquistadores, pero bueno. Este texto, dice el autor, intentará narrar los últimos 400 años de nuestros nativos charrúas, o la nación charrúa. Ellos hablaban de la banda oriental, Río Grande del Sur o Mesopotamia. Difícil que ellos digan Mesopotamia, pero bueno. Los primeros 100 años vivieron sin sobresaltos ni cruces con otras culturas, llámese hispanos o portugueses, solo con otros nativos, como los guaraníes, los buamé, los yaros, los chaná, los timbo, los guenoa y los minuán. Ellos eran nómades por excelencia, supongo que habla de los charrúas. Se movían constantemente, se cree que como máximo 2 días se quedaban en un lugar. Sus tolderías eran sencillas, formadas de 4 palos y esteras de palmares que las armaban donde los agarraba la noche.
Era fácil de desarmar y transportar. Siempre buscaban bosques tupidos o lugares altos en las sierras. Nuestros nativos se alimentaban de vegetales. También es gracioso que digan nuestros nativos. Me acabo de enterar que he tenido en posesión a unos simpáticos charrúas y ni enterado estaba. Bueno, ellos se alimentaban de vegetales, recolectando algunas plantas comestibles y frutas silvestres como el arazá, el murucuyá, la pitanga y el butiá. También cazaban y pescaban, lo que los obligó a llevar una vida errante. Se movían por su territorio como nadie. Su altura promedio era de unos 72 metros, mientras que en todas las demás tribus eran de unos 50 metros. Eran grandes corredores, cazaban con esa destreza de moverse a la par de sus presas. Sí, algunos que se dicen que eran altos en estas tierras eran los quilmes, que eran bastante fornidos, pero en general no llamaba la atención la altura. Este libro dice que los charrúas corrían a los ñandúes cuando los tenían a la par, les daban un piedrazo en la cabeza y los tumbaban. A las vacas chúcaras las volteaban de la misma forma. Bueno, yo creo entender que la ganadería no vino sino hasta la llegada de Hernandarias. O sea que poca vaca chúcara podrían correr y voltear con un piedrazo en la cabeza. Aparte es distinto el piedrazo en la cabeza que uno le puede dar a un ñandú que le puede dar a una vaca chúcara. Imagínense. Yo qué sé. Bueno. También cazaron al venado, el aperiá, la perdiz, la pava de monte, la nutria, el carpincho, el lagarto y la mulita. También perseguían animales carniceros como el jaguar, el puma, el zorro y reptiles como la víbora de la cruz, la cascabel y la coral. La perseguían, no quiere decir que la vayan a agarrar, ¿no? Eran muy buenos pescadores, aprovechaban los grandes ríos como el Paraná, el Uruguay y el Río Negro, todos sus afluentes. Fabricaban canoas con trocos huecos, se movían muy rápido por los ríos. Todo esto hacían los charrúas, según Gustavo Rubens Espósito Vidal. También conocían y disponían del fuego, con la técnica del palo blando y el palo duro, frotando fuerte hasta conseguir prender la llama. Lo usaban mayoritariamente para hacer fogones, aunque cocinaban pocas cosas. La mayoría de sus presas las comían crudas. Todos sus utensilios eran de madera, que ellos cortaban y tallaban. Sus armas eran todas de piedra, que las redondeaban para su manipulación y tiros certeros para cazar. Otras piezas de piedras las afilaban para carnear. También manipulaban muy bien los huesos de sus presas para hacer armas y usares. A ver cómo dice acá. Acá dice usares. También trabajaban las hojas de los palmares, hacían canastas para transportar agua. No fueron artistas, pero fueron buenos artesanos. Trabajaron la madera y el barro con fines utilitarios. Sus principales utensilios fueron los raspadores, punzones, percutores, cuchillos, morteros, ollas y urnas de barro crudo y cocido. Recolectaban miel, piñones, algarrobas y semillas del pino misionero, con el cual se fabricaban un tipo de aguardiente. Hay algo interesante que acá en el cierre ya del programa de hoy dice que las mujeres armaban y desarmaban los toldos y hacen la cocina que se reduce al asado.
Para esto ensartan la carne en un palo cuya punta clavan en la tierra, de modo que quede algo inclinado, así le arriman el fuego y cuando notan que la carne está asada de un lado, dan vuelta el palo para que se ase del otro, o sea, ¿cómo es que se llama cuando hacen la comida esa vuelta, que la van dando vuelta del pollo al no me va a salir? Es problema del vegetariano. A un mismo tiempo ponen muchos asadores y cualquiera de la familia que tiene ganas saca y come sentado sobre sus talones. Sus comunidades no eran muy numerosas, no superaban los 200 integrantes, sí había muchas comunidades de ese tamaño. Ahora, si había muchas, se mantenían a una discreta distancia entre ellas. Esto era para mantener una eficiente comunicación visual y sonora, así minimizaban ser sorprendidos. Con las tribus como los guaraníes, los chaná y los timbó, que eran sedentarios y cultivaban zapallo, maíz, poroto y mandioca, siempre intercambiaban alimento por animales o algunas de sus mujeres. Con los yaros vivían en guerra, se disputaban territorios, eran tan bravos y aguerridos como ellas. Paro por aquí porque tengo varias cosas que me gustaría que aprendiéramos a leer estas cosas de la historia y cuál es el mensaje que nos quieren dejar. Las mujeres armaban y desarmaban los toldos, no lo sé, en general, porque después el mismo libro va a decir y los propios estudios de los charrúas van a decir, no creo que le dejaran el trabajo pesado a ellas, eso primero. Tampoco la parte de la comida, así como que le dejaran, me da la impresión a muy moderno eso. Exactamente, acá Claudio va por la misma idea que tenemos nosotros. Hay muchas cosas que damos por sentados, o sea, no tenemos mucha idea de ellos, y sin embargo en el libro se asegura que comen sentados sobre sus talones. O sea, el charrúa para comer se tenía que sentar en los talones, no tenía otra forma de comer. O sea, simplificar la vida de las personas históricas es como ponerlos en un papel de tontos que al charrúa no le queda, no solo al charrúa, a ninguna persona que haya vivido antes aquí. Es como que un bisnieto nos venga a leer alguna historia nuestra y diga comían sentados en sillas de madera. Bueno, no, a veces comemos parados, a veces comemos sin tenedores, a veces comemos con la mano, a veces simplemente nos volcamos el plato, yo qué sé. Estas verdades como leyes que se dicen sobre la historia es a lo que les invito a tener cuidado cada vez que leemos e interpretamos. Hay mucho y hay cosas que son interesantes, pero me parecía para este primer día dejar en claro estas cosas y alertarlos y que estemos al tanto de estos pequeños detalles que nos dan como verdades. Había algo, me acuerdo, cuando estuve en Salta, que se estudiaba toda la prehistoria, la parte de la historia antigua de ellos, no solo de los collas, sino de toda la ruta que venía, que llegó el Tahuantinsuyo. Y cuando se agarraban esas esculturas se simplificaban de una manera muy tonta, como que si no tuvieran inteligencia para determinadas cosas. Por ejemplo, había cosas, trabajos hechos en cerámica que se decía que era, por ejemplo, se usa esta palabra tan fea,
Tan fea no porque sea fea, sino porque nos denigra como lugar, pero se decía, por ejemplo, indio comiendo de una olla, y en realidad era que los nativos usaban determinados elementos para llenarlos de agua y a partir de ahí mirar en ellos las estrellas, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, les estoy diciendo uno de los casos de una de las cerámicas que podía aparecer. Siempre fue muy del conquistador banalizar lo que acá se hacía, porque ellos traían la luz, ellos traían la religión, ellos traían todo lo que trajeron. Y acá no había nada. Entonces esa es la idea. Cuando alguien que quiere hacer un libro que dice la palabra de la nación charrúa y ya comienza menospreciando el lugar, quizás está demasiado no sé cómo llamarlo, condicionada su visión. Pero bueno, para compartir con ustedes siempre es bueno un puntapié inicial. Vamos a terminar por el día de hoy con este tema. El jueves vamos a hacer un audiolibro de Al Río G, que es el último libro hecho por Joselo Santini. Vamos a poner música acorde y ahí estará Joselo con este Al Río G, su libro Canto Poema. Hoy nos despedimos con Los Orilleros y por supuesto la canción Guyunusa. Muchísimas gracias, son 23:31, 1 hora y media han estado con nosotros. Les agradecemos de corazón compartir este momento. El saludo para todos, gracias a los que mandaron mensajes, a los que sabemos que están ahí. Los Orilleros, Guyunusa, se va un programa de letra y música. A la vuelta de la tanda voy a dejar una selección de música movidita para arrancar la semana con toda la fuerza. Los Orilleros, Guyunusa, fuimos letra y música esta noche. Gracias a todos. Chau. El 20 de septiembre de 1832 lloraba la patria entera, porque lejos, muy lejos en tierras gringas, nacía la última heredera de una raza heroica. Micaela Guyunusa, vendida por traidores y malos compatriotas, paría en Francia su hijita india, charrúa y hermosa. Madre india, que te fuiste a parir allá en la Europa, vendida por los traidores que hasta ahora nos explotan, vendida por los traidores que hasta ahora nos explota. India madre, fue tu hija, última flor de una raza que luchó por este suelo, junto a Artigas con sus lanzas, que luchó por este suelo, junto a Artigas con sus lanzas,
Uyunusa, Uyunusa, llevan los montes nostalgia, cantan tristes los zorzales, el ceibal llora y te extraña, cantan tristes los zorzales. El ceibal llora y te extraña. Tacuabé te acompañó, fue el último que quedaba. Guaymaca, Pirú, había muerto y Senaque ya no estaba. Madre India, qué dolor al no parir en tu tierra. Lo hiciste entre gringos cuervos, con corazones de piedra. Lo hiciste entre gringos cuervos, con corazones de piedra. Uyunusa, Uyunusa, llevan los montes nostalgia, cantan tristes los zorzales, el ceibal llora y te extraña, cantan tristes los zorzales, el ceibal llora y te extraña. El ceibal llora y te extraña. Se suma un nuevo sonido a las orquestas. Tente en el aire, 24 horas contigo. Se suma un nuevo Cuando y donde quieras. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.